Dios les bendiga, hermanos, para la gloria del Señor. En este video quiero compartirles una enseñanza para la gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo, que no sea yo, sino el Espíritu Santo guiándome en esta enseñanza que el Señor nos ha dado para la gloria de su nombre, para el pueblo, para la iglesia del Señor, para la amada de Cristo. Y esta enseñanza se llama ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿En el espíritu, en tu alma o en tu carne? Espero que esta enseñanza, hermano, les sirva de edificación. Amén. Como dice la palabra, edificación, exhortación y consolación para su vida. Amén, porque vamos a leer la palabra del Señor conforme el Señor nos vaya guiando, conforme a su palabra, y el Espíritu Santo nos vaya enseñando qué es lo que nos quiere dar a entender con esta enseñanza, este mensaje de parte del Señor para el pueblo del Señor. Es muy importante saber, hermanos, lo digo por mí, saber cómo estamos llevando nuestras vidas. Amén. Es muy importante examinarnos en todos los aspectos de nuestra vida. No solamente en cómo estamos educando a nuestros hijos, sino también cómo nos estamos educando a nosotros mismos en nuestra vida diaria, como madres, como padres, como hermanos, como hijos, en todos los aspectos. Pero vamos a empezar con un versículo, un capítulo y versículo de la Biblia que está en Primera de Tesalonicenses 5:23. Así dice la palabra del Señor. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene, amén, por una iglesia que está preparándose, santificándose en espíritu, alma y cuerpo. Los tres, amén. Entonces, nosotros tenemos que saber por medio de la palabra del Señor y de la enseñanza que el Espíritu Santo nos está hablando a todos y cada uno de nosotros, es cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual, nuestra vida en el alma y nuestra vida en el cuerpo, en la carne. Amén. Porque somos tres en uno. Para los que están apenas aprendiendo, amén, y no saben, creo que todos ya saben que tienen un alma y un espíritu. Hasta el mundo lo está enseñando en estos últimos tiempos, de que ellos, si usted se ha visto que están enseñando, amén, que en ciertos videos están enseñando los científicos o los doctores cómo están sabiendo ellos que el alma se sale del cuerpo cuando se muere. Porque hay testimonios, amén. Entonces, el mundo está experimentando que tenemos un alma y un espíritu dentro de este cuerpo. Amén. Entonces, antes cuando yo estaba en el mundo, hermanos, yo no sabía que tenía dentro de mí un alma y un espíritu. Amén. Aunque me habían enseñado, me habían educado en iglesias cristianas desde pequeña, pero cuando me salí de todo eso, amén, que me fui completamente al mundo, se me olvidó que yo dentro de mí tenía algo. Yo solamente pensaba por fuera, pero nunca pensé que dentro de mí hubiera un espíritu y un alma. No tenía ese conocimiento. Puede ser que hay personas que no tienen este conocimiento,
Pero la palabra de Dios dice en 1 de Tesalonicenses 5:23 que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Yo quiero llegar a una conclusión al final. Amén, para edificarle con esta palabra. Los que ya conocemos la palabra de Dios, ya sabemos lo que está dentro de nosotros. Y más los que hemos experimentado experiencias en el Señor, estamos completamente ya avanzados, crecidos, madurados, en que 100% dentro de nosotros está un espíritu, está un alma. Amén. Dentro de nosotros hay otros seres que están dentro de nosotros, que somos nosotros mismos. Amén. Entonces, tenemos un espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo andamos en nuestro espíritu? ¿Cómo anda usted en su espíritu? ¿Cómo anda su espíritu? Cada uno de nosotros tenemos un espíritu propio. Tengo que empezar desde aquí para poder terminar con la enseñanza sobre cómo estamos educando a nuestros hijos. Porque todo depende de usted, como madre, como padre. Todo depende de usted. Y claro, también los jóvenes y los niños, porque ellos también tienen un espíritu y también tienen un alma y un cuerpo. Amén. Pero todo depende de usted, cómo está siendo guiado. Ok. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo andamos en nuestro espíritu? ¿Cómo anda usted en su espíritu? ¿Cómo anda su espíritu de usted? Porque nosotros tenemos un espíritu propio. Amén. Aparte está el Espíritu Santo y otros espíritus que Dios da, como el de la sabiduría y otros espíritus que están en la palabra del Señor. ¿Cómo andamos en el alma? ¿Cómo anda su alma en este momento, si usted se examinara? ¿Y cómo anda en su carne, en sus deseos? Ok, el espíritu tiene pensamientos y habla. Sí, el espíritu habla, tiene pensamientos. El espíritu es guiado por el Espíritu Santo. Si usted tiene al Espíritu de Dios en usted, o el espíritu de usted su espíritu está siendo guiado por otros espíritus. Ahorita le voy a mostrar con el versículo cómo usted, su espíritu de usted que le fue dado, amén, está siendo guiado ya sea por espíritus inmundos o por el Espíritu Santo del Señor. Una de las dos tiene que tener usted. Por eso tenemos que examinarnos cómo anda cómo anda nuestro espíritu. Porque con ese espíritu usted está educando a sus hijos. Amén. Ahora, el alma se deja guiar por los sentimientos y las emociones. El alma no se guía por el espíritu o los espíritus, aunque está ahí también. Amén. Es como si fuera cómplice de lo que usted hace, pero todo depende qué es lo que usted hace en el espíritu. Ok. El alma se deja guiar por sus sentimientos y por sus emociones. Entonces, cuando usted tenga un comportamiento sentimental o emocional, amén, es porque su alma se está dejando guiar y dominar por su alma. Todos tenemos sentimientos, todos tenemos emociones, todos tenemos un espíritu y estamos siendo guiados por algún espíritu. Amén. Ahorita se lo demuestro con el versículo. Ahora, ¿cómo anda usted en su cuerpo, en su carne? La carne se deja guiar y dominar por los deseos. Por los deseos. Acuérdense que los tres somos uno en los tres. Amén. Pero aquí le quiero hacer a usted pensar y le quiero hacer a usted que
que usted se empiece a pensar más, a examinarse más, a meditar más. ¿Sí me entiende lo que quiero hacer? Lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. Él quiere que nosotros seamos prudentes. Entonces, ¿qué dice la palabra? Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pero el Espíritu nos quiere enseñar, hermanos, a cada uno de nosotros con esta enseñanza, que usted tiene que meditar más, pensar más, que lo está dominando más en usted, dentro de usted. Amén. ¿Qué lo está dominando? ¿El espíritu? ¿Su espíritu? ¿O su alma? ¿O su carne? Amén. El espíritu, acuérdese que es guiado, amén, por algún espíritu, ya sea el Espíritu Santo o espíritus inmundos. O su alma, acuérdese que es dominada y guiada por sus emociones. ¿De dónde salen esas emociones? Esos sentimientos, cuando lloramos, cuando tenemos un sentimiento de compasión, de así, sale del alma. Amén, sale del alma. Así es. Entonces, ¿de dónde salen los deseos? Cuando a usted se le antoja algo, por ejemplo, voy a poner unos ejemplos. Cuando usted quiere comer algo, que se le antojó algo, ¿de dónde cree que salió ese deseo? ¿Del alma? El alma no come. El espíritu tampoco come. El deseo salió de su cuerpo, de su carne. Cuando a usted se le antoja algo material. Algo material. También, por ejemplo, cuando no quiere ir a la iglesia, o cuando no quiere ir a un servicio, o no quiere leer la Biblia. ¿De dónde cree que sale ese deseo? Sale de la carne. Cuando no quiere ayunar, por ejemplo, sale de la carne. Ese deseo sale de la carne. Amén. Porque a la carne le va a doler que usted no lo cumpla ese deseo. Los deseos que usted tiene materiales salen de la carne. Ahora, ¿de dónde salen los sentimientos y las emociones? Del alma. Del alma. Cuando usted, por ejemplo, quiere disciplinar a su hijo, pero de repente le viene el dolor, la nostalgia, que aunque su hijo se portó mal y se merece el castigo, no se lo da. Ese es su alma. No es el espíritu, porque ¿qué dice la palabra? Que si nosotros le damos vara al niño y lo disciplinamos, si no lo hacemos, es porque no lo amamos. Entonces, no es el espíritu, no es el Espíritu Santo el que le está a usted diciendo en su mente, en su corazón, no le pegues, pobrecito. No es, porque la Biblia es clara. El espíritu nos guía conforme a la verdad y a la justicia de su palabra. Entonces, ¿qué le va a decir el espíritu? Disciplínalo y dale vara, porque si no, al rato te va a hacer algo peor. Entonces, esos sentimientos que usted después ya no quiere, quiero tener misericordia, compasión, sabiendo que el niño se portó muy mal, que robó algo, que hizo algo, golpeó a otro niño. Si usted no lo disciplina como lo dice la Biblia, es un ejemplo de dónde está saliendo ese sentimiento, ese pensamiento. Está saliendo de su alma, su alma. Amén. Y el pensamiento del espíritu es conforme a la guianza de la palabra de Dios. Cuando usted hace un pensamiento que es conforme a la palabra de Dios, ahí lo está guiando su espíritu. Por ejemplo, cuando le hacen algo a usted y usted no quiere perdonar, pero sale un pensamiento y un sentimiento de decir, le está diciendo perdona. Porque la palabra dice que si no perdonas, tu Padre en el cielo no te perdonará tus ofensas. Perdona. Entonces, usted, aunque no quiere su carne y no quiere su alma,
usted, si lo hace, entonces usted se dejó guiar por el Espíritu que guía su espíritu de usted propio. Amén. Espero que me haya entendido y no esté yo, pues, confundiéndolo. O si podemos ir a Mateo 12:43. Aquí empezamos a hablar del Espíritu. Amén. Pero ya aquí vamos a ampliar un poquito más lo que le estaba diciendo. Mateo 12:43. 12:43. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿de dónde salió? Del hombre. Sale del hombre. O sea que todo hombre tiene un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo. Cuando sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Anda buscando un cuerpo, un lugar donde meterse. Amén. Entonces, ¿por qué sale? Porque el Señor entró, porque entró el Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu Santo, donde está el Espíritu de Dios, porque dice la palabra que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando está el Espíritu Santo dentro de usted, ahí ningún espíritu inmundo cabe en ese lugar. Ahí solamente reina y está el Espíritu Santo de Dios dentro de usted. Amén. Dentro de usted. Entonces, dice el 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Para ellos, nosotros somos su casa. Para los espíritus inmundos. Nosotros los humanos somos su casa. Amén. Dice, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, porque es lo que el Señor hace en nosotros. Él viene, nos adorna, nos atavía, nos limpia, nos transforma, nos da todo el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Pero cuando usted saca al Señor Jesucristo de su corazón, mire lo que sucede. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Otros 7 espíritus, ya no es un espíritu, ya son 8 espíritus, 7 más el que se salió, 8 espíritus inmundos en la vida de un hermano que dejó a Jesucristo y se fue de los caminos del Señor y yéndose a hacer otra vez lo del mundo. Entonces, ensuciándose otra vez. Entonces viene otros espíritus, 7 más que el que se salió, 8 espíritus inmundos. ¿Y a dónde vienen a vivir? Al espíritu de esa persona, no al espíritu. Se meten al espíritu de la persona y dominan todo lo demás, ¿ok? Lo que yo quería aquí en este versículo es que usted viera que todos, no es que demoticemos, no es que endemoniemos, no es que espiritualicemos todo esto. Es que la palabra es clara, hermanos. Y si usted lee bien este capítulo o este versículo, usted está súper claro la palabra del Señor. Aquí dice que si usted y yo no tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo divino del Señor, al Señor Jesucristo, si usted no es templo y morada del Espíritu Santo de Dios, aquí dice claramente que usted tiene o un espíritu inmundo o 7, 8 espíritus inmundos dentro de usted. Por eso el Señor dijo en su palabra, más valéis no haberme conocido, y el que toma el arado y voltea para atrás no es digno de mí. Así dice el Señor en su palabra. Amén. Entonces, que el que ya conoció al Señor, hermanos, ya no hay vuelta para atrás. Si usted se voltea para atrás y deja al Señor y se va a la apostasía, 8, 7 espíritus inmundos lo están esperando allá afuera. Amén. Para entrar dentro de usted, y el postrer estrado llega a ser peor que el primero.
Dice en el 45, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Estamos en los últimos tiempos, hermanos, donde dice la palabra que la maldad aumentará. Cuando la ciencia aumenta, la maldad va a aumentar. Por eso usted sale a la calle y mira un montón de gente endemoniada allá afuera, porque yo lo estoy mirando, por eso lo estoy diciendo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque muchos han dejado al Señor y se han ido atrás. Entonces, ¿qué está pasando? El primer estrado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Aquí está la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué mi padre me hizo esto? ¿Por qué mi madre me hizo lo otro? ¿Por qué mi hermano me hizo aquello? Amén. ¿Por qué? Porque estaba dominado en su espíritu de él, de un espíritu inmundo. Mientras no tengas al Espíritu Santo dentro de ti, de tu espíritu, mientras no tengas a Jesucristo dentro de ti, de tu espíritu, dentro de tu alma, tu espíritu, si no tienes a Él, el Espíritu del Señor en ti, hay otros espíritus dentro de ti que te están dominando a hacer lo que no debes hacer. Amén. Entonces, mucha gente se pregunta allá afuera, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué abortan? ¿Por qué violan? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué matan? ¿Por qué en las escuelas hay tanta balacera? ¿Por qué ese loco se levantó a matar tanta gente? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué? Porque los están dominando espíritus inmundos dentro de ellos. Está muy clara la enseñanza. Entonces, mire lo que dice aquí la palabra. Lo vamos a volver a repetir para que quede claro. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, ¿quién dice? El espíritu inmundo. Hablan. Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Está barrida, está adornada, está limpia, está hermosa, pero está desocupada. O sea que ahí ya no hay nadie. Nadie. O sea, ya no está la presencia del Espíritu Santo, ya no está la presencia de Jesucristo, ya no está la presencia del Padre, ya no hay nada allí. Está desocupada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y el estrado de aquel hombre llega a ser peor que el primero. El estrado de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Por eso violaciones en las familias, por eso cosas, el papá, la mamá con los hijos con la mamá, hasta personas con los animales se meten con todo. Es un Sodoma y un Gomorra. Es una depravación en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque esa persona está en su espíritu siendo dominada por otros espíritus, si no está siendo dominada por el Espíritu Santo. Porque si tú, ¿cómo estás educando a tus hijos? ¿Cómo los estás educando a tus hijos? ¿O cómo estás educando tu propia vida? ¿Cómo? Si tienes al Espíritu Santo, entonces estás educando a tu familia y a tus hijos, a tu esposa, a tu hogar, con los frutos del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, con la palabra del Señor, porque el Espíritu, dice la palabra, que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Si tienes el Espíritu de Jesucristo, ¿cómo estás educando a tus hijos? Con amor, con gozo, con paciencia, con benignidad, con bondad, con mansedumbre, con templanza, con dominio propio. ¿Cómo estás educando a tus hijos si tienes el Espíritu de Cristo? Mansos y humildes de corazón, dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Venid a mí el que está cargado y cansado, y yo lo haré descansar. Pero seáis mansos y humildes de corazón como yo. Así dijo el Señor. Entonces, si tú tienes el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, tú estás viviendo una vida bajo ese carácter. Y estás educando a tus hijos bajo ese carácter. Ahora, si andas en tu alma, entonces así estás educando a tus hijos bajo tu alma. Porque hay muchas veces que tenemos al Señor, pero le hacemos más caso a nuestra alma que al Señor. Dice así, en Lucas 21:18 dice, con paciencia ganaréis vuestras almas. En Ezequiel 18:20 dice, alma que pecare, esa morirá. Alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra alma es más difícil. Tenemos que ganar nuestra alma con paciencia. Quiere decir que la paciencia es la salvación de tu alma. Y el alma no es paciente, el alma es impaciente. El alma está bajo emociones y bajo sentimientos. Ahorita te lo voy a decir en el versículo de Apocalipsis 6:9 al 11. Estas almas, lee muy bien y fíjate cómo hablaron. Amén. Fíjate cómo hablaron estas almas y te pones a leer muy bien y escudriñar esta palabra. Entonces dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? O sea, ¿qué quiere decir esa expresión de decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué horas? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿A qué tiempo? Quiere decir una exclamación de desesperación, que ya estaban cansadas de esperar. Y dice, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que viven en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos. Estas almas estaban desesperadas de estar esperando y de estar descansando en este lugar donde las van a tener. Estaban desesperadas. Así es el alma, hermanos. El alma se desespera, el alma anda en sentimientos, el alma anda en emociones. Amén. Esa es nuestra alma. Amén. Pero el Señor no quiere que andemos bajo esas cosas. Si es posible, dijo el Señor, andar en el Espíritu, porque el Espíritu necesita la paz. Nuestro espíritu necesita el fruto de la paciencia para ganar a nuestra alma, porque nuestra alma es desesperada, se desespera. Amén, se angustia, se entristece. ¿De dónde vienen esos sentimientos? La tristeza, la angustia, la preocupación, todo eso viene de su alma. Amén, por eso le estaba aconsejando, diciéndole que se siente a examinarse cómo usted está guiándose su vida y la vida de sus hijos. Amén, lo digo por mí, estoy aprendiendo también esto. Y para la gloria del Señor, quiero terminar en Gálatas 5:16 al 23. Es tan hermoso, no sé, para mí esta enseñanza es muy hermosa, hermanos. Espero que les sirva de edificación bastante, porque usted tiene que examinarse cómo está usted actuando en su vida. ¿Cómo está usted hablando? ¿Cómo está usted mirando? ¿Cómo está usted pensando? ¿Cómo está usted sintiendo? ¿Qué es lo que está sintiendo en su corazón? Tiene que examinar todas esas cosas en usted, porque no sabe cómo, si usted tiene el Espíritu Santo, gloria a Dios, pero aún así tiene que cuidar y tener paciencia de su alma, porque el alma es muy importante, porque
podemos estar educando a nuestros hijos bajo el espíritu o bajo el alma o bajo la carne. Amén. Es por eso mucho cuando uno está en el mundo, usted sabe, está uno muerto. Entonces esos hijos están muertos también en delitos y pecados. Pero cuando vienen al Señor Jesucristo, cuando venimos al Señor Jesucristo, hay vida en el Señor Jesucristo y sus hijos tienen que tener vida también. Amén. Entonces dice Gálatas 5:16, dice así: digo pues, andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, que es la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Cuando usted anda en pleitos con su esposo, con sus hijos, puro pelear y pelear y pelear, usted está educando a su familia y a sus hijos en la carne, no en el espíritu, no en el alma, en la carne. Amén. Pleitos, celos, cuando usted anda en pleitos, en ira, en celos, en contiendas en la iglesia, en disensiones, en herejías, en envidia, en homicidios, en borracheras. Cuando usted anda en estas cosas, está educándose a usted mismo y está educando a sus hijos, a su descendencia bajo su carne. No está educándola en el espíritu. Está educándola bajo su carne. Y aquellas personas que ya tienen esos 8 espíritus inmundos están educando a sus hijos bajo esas potestades. Entonces imagínese lo que pasa en ese hogar. Imagínese lo que pasa en esa familia. Las madres golpeadas, humilladas, violadas, ultrajadas, los hijos golpeados, humillados verbalmente y hasta violados. Amén. Porque aquel hombre, aquella mujer están poseídos con esos 8 espíritus dentro de su espíritu de ellos, y así están educando a sus hijos. Hermanos, examínese cómo está educando a su familia, cómo está educando a sus hijos. Yo he oído y he visto familias, padres, madres, cómo golpean a sus hijos, hasta los golpean con odio, con rencor en su corazón. No les dan vara con el fruto de la paciencia y del amor. No les dan vara con eso cuando los golpean a sus hijos. No, les dan vara golpeándolos con odio y con rencor. Amén. Y esa es carne. Esa es carne. O les dicen palabras ofensivas, groserías: eres un tonto, eres un esto, groserías horribles a sus hijos. ¿Bajo qué espíritu estás siendo dominado, hermana y hermano, para tratar así a tus hijos y a tus hijas? Ese no es el Espíritu Santo. Cuando tú le dices a tu hijo o a tu hija o a tu hermano o a tu hermanito o hermanita, cuando tú le dices a quien está allí a tu lado, cuando tú le dices: tú eres esto, tú eres lo otro, eres un hijo de allá, eres esto, eres aquello, no tienes al Espíritu de Dios en ti. Definitivamente tienes un espíritu inmundo. Tienes que ser liberado, liberada. Así estás educando a tus hijos bajo tus sentimientos. Cuando tú no estás bajo tus sentimientos, que no exhortas a tu hijo con amor, no exhortas a tu hijo con paciencia, con el fruto del Espíritu Santo, no exhortas, no hablas con tu marido con ese amor, con esa paciencia, no hablas con tu esposa con
con esa mansedumbre y esa humildad de Jesucristo, con tu esposa, con tu esposo. No hablas a tu esposo y a tu esposa con esos frutos en ti. No tienes al Señor, no tienes al Espíritu de Dios dentro de ti. Tienes otro espíritu y tienes que ser liberado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces aquí dice los deseos de la carne. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. La carne está llena de deseos. Todo lo que se te antoje materialmente, ya sea comida, deseos, antojitos, caprichitos, ya sea esas cosas, cosas materiales, cosas de esta vida, esos son deseos de la carne. Amén. Y lo que dice aquí en Gálatas 5:19, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Andas en chismes, andas en pleitos, andas en contiendas en tu casa, en la iglesia, con tus hijos. No estás educando tu vida en el espíritu. Estás educando tu vida, a tu familia, tus hijos, tu viña, tu paraíso, tu Edén. Lo estás educando con espinos y abrojos. Estás educando a tu Edén, a tu familia, a tus hijos, bajo la carne o bajo las emociones de tu alma. Por eso, hermanos, tenemos que buscar al Señor Jesucristo. Por eso tenemos que andar bajo el Espíritu Santo. Por eso tenemos que oír la voz del Señor, andar bajo la palabra del Señor, andar bajo el Espíritu Santo, andar bajo su palabra. Aquí dice perdonarse. Aquí dice pide perdón 70 veces 7. Hacerlo del Espíritu. Amén. Porque si no lo haces, no andas en el espíritu, andas en la carne o en tu alma. Y acuérdate que somos 3 en 1. Pero el espíritu, lo dice la palabra, tiene que estar más fuerte que tus otros deseos. El espíritu tiene que reinar y gobernar en tu vida. El Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, el Señor, la palabra de Dios, el Padre, tiene que gobernar, reinar en nuestras vidas para que nuestra alma y nuestra carne se dominen bajo esa potestad que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Hay gente que su vida la lleva solo en el alma, puros sentimientos y puras emociones. Y la que está reinando ahí es el alma. Y hay gente que en la carne están guiándose y guiando a su familia. Enojo, ira, contienda, pleitos, odio, envidia, celos. Hasta en la iglesia, hermanos. ¿Qué está pasando ahí? Y hay gente que está ya mucho peor, dominada bajo 8 espíritus inmundos, violaciones, golpes, ira, borracheras, orgías. Eso ya es demasiado para un hogar, una familia. Entonces yo quería compartir esto con ustedes, mis hermanos, que el Señor estaba compartiéndonos para la gloria y honra del Señor. Examinémonos, hermanos, cómo estamos educando nuestra vida y cómo estamos educando nuestra familia, cómo estamos educando a nuestros hijos. Bajo tu espíritu, que está bajo el Espíritu Santo, bajo tu alma, que está bajo tus sentimientos y emociones, o bajo tu carne, que está en los deseos carnales de esta vida, de esta tierra, de este mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar al Señor, buscar al Espíritu Santo. Y como dice aquí la palabra, no andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne.
Dios les bendiga, hermanos. Examinémonos y sigamos adelante, andando en el Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Así es como tienes que estar guiando tu vida y guiando a tus hijos bajo esos frutos del Espíritu Santo. Y créeme que todo va a estar bajo el control del Señor. Todos tus hijos y tu familia y tu vida van a estar bajo el control del Espíritu Santo. Cuando tu carácter está educándose bajo esos frutos y estás educando a tus niños bajo esos frutos. Todo va a estar en el control del Señor. Y tus hijos van a ser hombres y mujeres llenos de la presencia del Señor. Dios me los bendiga, los guarde en el nombre poderoso de Jesús. Amén.